Bueno, muy bien. Le pido a la gente que se siente, que vamos a hablar un poco de temas que realmente comprometen la situación del país. Y acá no estoy para criticar así sencillamente, estoy para demostrar los errores, las falacias, la mentira sobre la que se mueve el andamiaje político argentino, sobre todo dentro de lo que es el kirchnerismo, dentro de lo que es el peronismo y algunos otros partidos que uno los ve muy opositores a las ideas kirchneristas y peronistas, pero que sin embargo son lo mismo. Este tiene que ver con el caso YPF. Ayer a la tarde, 5 de la tarde, la jueza estadounidense Loretta Preska del Tribunal del Distrito Sur de New York ordenó al Estado Nacional Argentino transferir el 51% de las acciones clase D de la petrolera YPF a los fondos buitre beneficiarios del fallo contra la Argentina por la nacionalización de la empresa en el año 2012. La primera reacción fue un desplome de las cotizaciones de YPF, ¿no? Esto es importante que también lo sepamos, por eso me tomo el tiempo para investigar y para transferirte toda esta información para que vos empieces a tener opinión, a sacar conclusiones y a identificar claramente a los responsables directos de esta situación que embarga hoy al pueblo argentino, porque lo vamos a tener que pagar todos, vos también que estás escuchando. Ayer se desplomó la cotización de YPF en Wall Street y la bolsa porteña. Ese fue el primer efecto. El segundo fue un tuit que ha hecho el propio Milei y que apuntó contra Kicillof, ¿no? Acuérdate de Kicillof, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, hoy líder opositor de los peronistas, hoy el hombre que amenaza con ser candidato presidencial. En aquella época era el ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner en el segundo periodo de su gobierno. Esta noticia fue difundida el lunes 30 de junio por Sebastián Maril, que es el CEO de Latin Advisors, a través de su cuenta en X. Sin embargo, a las pocas horas se pudo conocer, a las pocas horas que se anunció esto, quiero decir, se pudo conocer el fallo completo de 33 páginas de Loretta Preska, ¿no? Lo primero que vale aclarar es que YPF no forma parte del juicio ni del proceso judicial. Eso hay que saberlo. O sea, YPF no está involucrado en este tema, no forma parte del juicio ni del proceso judicial, sino que es uno de los botines del pleito entre privados y el Estado Nacional. Es la moneda de cobro más a mano, ya que otras fueron desechadas. YPF no tiene abogados trabajando en el caso, ni forma parte de las negociaciones ni presentaciones oficiales. El representante del Estado argentino es la Procuración del Tesoro de la Nación, que hoy está a cargo de Santiago María Castro Videla, así se llama, Castro Videla. Ahora, esta decisión de la jueza Loretta Preska forma parte de la causa que impulsa el fondo Buford Capital, que compró los derechos de litigio del grupo Petersen Energía y de IEASA, así se llamaba, IEASA, IEASA, que es la ex Enarsa, y de Eton Park Capital Management, para reclamar una millonaria indemnización por presuntas irregularidades en el proceso de estatización encarado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner
mientras Kicillof, como dije hace un momento, era el ministro de Economía. Sin embargo, ese proceso contó con el aval de una ley del Congreso. Escucha bien lo que te estoy contando. No es que vino ella solita y le dijo, lo abrazó a Kicillof y le dijo, mirá, hagamos esta ley, yo quiero ser populista, quiero mostrar un golpe efectista, que al final lo hizo. Pero como Cristina no se privaba de nada en aquel momento, y todos eran felpudos de ella, como lo siguen siendo hoy, ese proceso contó también con el aval de una ley del Congreso Nacional, votada por amplia mayoría en abril del año 2012, y no fue azarosa. Un año antes se redescubrió Vaca Muerta y todo su potencial petrolero y gasífero. Ese es el verdadero botín que busca el fondo litigante y quienes están detrás de esto. Vaca Muerta. Me opuse yo como periodista, lo dije en aquel momento y tengo las grabaciones hechas. En mis editoriales, en las entrevistas, diciéndole a los que representaban acá, a Salta, en el Congreso de la Nación, cómo iba a ser su voto sobre ese tema. ¿No? ¿Por qué? Porque Cristina decidió, en vez de ir a comprar las acciones en el mercado bursátil, decidió seguir el camino populista. Decidió mostrarle al país que ella era la que mandaba más, al estilo chavista, al mejor estilo chavista. ¿No? Como decía Chávez, exprópiese. Bueno, ella exactamente hizo lo mismo con YPF. Le quitó el 51% de las acciones. Por eso es que los señores le hicieron el juicio. Porque si ella hubiese ido al mercado accionario, hubiese podido comprar las acciones, hubiese podido estatizar YPF como ella quería, pero sin el golpe efectista, populista, que la ponía a ella como la gran epopeya del gobierno kirchnerista, reestatizar YPF, ¿no? Y en esa se prendieron todos. Hay un estudio de abogados inglés, no me toque eso, especialista en adquirir demandas de países soberanos. Es el principal ganador de la sentencia en primera instancia de marzo del año 2023, en el que la jueza de New York condenó a la Argentina por la expropiación de YPF en el año 2012. Ese monto fue fijado en una segunda sentencia unos meses después. Pero la demanda principal de Buford se sostiene en que, según el artículo 7º del Estatuto de YPF, si alguien compraba más del 15% de la empresa, debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas y no solo a Repsol. Además, el fondo buitre alega perjuicio, porque tras entrar en la compañía, el Estado decidió suspender el giro de dividendos que había sido acordado entre Repsol y el grupo Petersen, lo que desencadenó que las empresas de los Eskenazi entraran en default al no poder pagar sus deudas. Así, ya en septiembre del año 2023, la magistrada emitió una sentencia de primera instancia que obliga al país a abonar un resarcimiento de 16.099 millones de dólares, lo que te vengo diciendo desde el año pasado. 16.099 millones de dólares tiene que pagar de resarcimiento por la forma en que se renacionalizó la petrolera sin realizar a los demás accionistas una oferta pública de adquisición, tal como figuraba en el estatuto definido en el año 1993, durante la privatización impulsada en la presidencia de Menem. Así que este paquete accionario que Loretta Preska pretende que la Argentina le entregue a Buford fue adquirido por el Estado Nacional a la española Repsol, pero que actualmente permanece bajo control estatal, y la magistrada dio un plazo para la entrega de 14 días desde su firma. Ahora, dentro de toda esta cuestión que te vengo contando, me tomo el tiempo para ponerte en el antecedente
y no venir acá a tocar de oído, ¿qué alcance puede tener el fallo este de Loretta Preska? El fondo Buford ya había intentado quedarse con acciones y activos del Banco Nación Argentina, también de Aerolíneas Argentinas e inclusive del Banco Central de la República Argentina como forma de pago, pero no tuvo éxito. Una de las opciones que tienen los abogados defensores de Argentina es apelar la sentencia, que es lo que quiere hacer Milei, y tratar de escalar a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que no sé qué resultado pueden llegar a tener allí. Ahora, si esto se hace y es negativo, imagínate lo que van a tener que pagar el gobierno nacional a los estudios jurídicos que van a atender esto. Sobre el monto, ¿cuánto se van a llevar los estudios jurídicos? Imagínate el lío en el que está metido la Argentina gracias a la mala praxis política de Cristina Fernández y del inefable Kicillof. Otra alternativa es pedir una suspensión de la ejecución de la sentencia y ganar tiempo en la apelación, pero lo que la justicia de Estados Unidos y el Fondo Buford buscan es negociar algún tipo de compensación y plan de pago de los 16.100 millones de dólares. Fuentes vinculadas a juicio del siglo, como se lo estudia, digamos, en varias universidades, revelaron que esta decisión de la jueza busca abrir un periodo de negociación con representantes del Estado Nacional, luego que altos funcionarios pusieron el caso en stand-by y no ofrecieron ninguna garantía de pago por estos 16.100 millones de dólares. Pero además aseguran que cualquier tipo de entrega de acciones de YPF debería ser aprobada por el Congreso Nacional a través de una ley específica, porque así se renacionalizó según el mandato constitucional del país. En este caso sería el gobierno nacional o algún legislador quien deba impulsar y presentar el texto de una norma que dé cumplimiento al fallo de New York. Pero no quiero entrar más, ya el propio presidente Milei va a cumplir con la sentencia de Preska, y no sé si lo va a hacer por decreto y necesidad de urgencia. Las acciones y el control de la petrolera de Bandera pasarían nuevamente a manos privadas si ese DNU, que podría eventualmente hacer Milei, es avalado por el Congreso, ¿no? Milei, ¿qué dijo después del fallo? Hizo una publicación titulada Un fallo contra Kicillof, ¿no? Así lo titula él, un fallo contra Kicillof. El presidente Milei anunció que van a apelar el fallo de la jueza. Sepan todos los argentinos, dice en su tuit, que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales. Claro, él quiere defender los intereses nacionales, lo que tiene que hacer cualquier presidente. Quiere mostrar su afán de defensa. Ahora, ¿cuánto nos va a costar eso? ¿Cuánto nos va a costar eso? Independientemente de la cuestión de fondo, dice Milei, haber llegado a esta situación del país es responsabilidad directa del inútil soviético de Kicillof, inútil soviético de Kicillof, ¿no? Al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales. Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia argentina. Hasta aquí todo el antecedente, todo lo que es necesario saber para que vos tengas una opinión. Pero hay más. Tanto Kicillof como la señora Cristina Fernández de Kirchner, hoy presa, no se cansan de criticar al gobierno nacional porque baja la inflación, porque obtiene los resultados que estamos obteniendo hoy en materia económica y financiera, porque hemos salido del cepo,
porque hay equilibrio fiscal, porque ya se va a terminar, porque el dólar está planchado, porque tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro. Porque se fugaron ya 4.000 millones de dólares de la reserva y esto y el otro. Es, en definitiva, el argumento que utilizan hoy para denostar al gobierno de Milei. Y acá yo no vengo a ser defensor de pobres y ausentes, y tampoco vengo a defender al gobierno de Milei. A mí lo que me interesa es el país. Cómo desde cualquier bandería política intentaron destrozar a la Argentina. Por ignorancia, por corrupción, por maldad, por intereses mezquinos, por lo que fuese. Pero el resultado ha sido siempre el mismo, contrario a los intereses nacionales. Entonces hoy el kirchnerismo y el peronismo están absolutamente invalidados para hablar y criticar nada. Vinieron con esa historia en el año 2012, ¿no? Hacerse los nacionales y populares, hacer ese canto de sirenas, ese romanticismo del nacionalismo argentino con la recuperación de YPF, de la forma y el modo en que quisieron hacerlo, simplemente para dar un golpe efectista y buscar una validación del pueblo que los tenía contra las cuerdas. Muchos ignorantes y fanáticos cayeron en la trampa y aplaudieron la medida. Algunos soltó una lágrima porque hay que tener la empresa estatal de bandera y esto y el otro. Ahí lo tienen. Si esa hubiese sido una decisión sana, podrían haber ido al mercado bursátil, vuelvo a insistir, comprar allí las acciones y te hubieses evitado todo este problema. De la forma en que lo hicieron fue absolutamente pernicioso y negativo. Entonces los señores están invalidados de cualquier crítica. Este Kicillof, que es hoy el baluarte de los peronistas, es el mentor de toda esta situación. Cristina Fernández, la ejecutora de semejante escándalo nacional, de haber, no solamente se robó la plata de los argentinos, sino que además nos hizo perder el dinero. Estamos hablando de 16.100 millones de dólares. Y vienen a ser un problema por 3.000, 3.500, que tampoco vamos a convalidarlo, ojo. Pero no termina allí. Buscaron cómplices. Y en esta andanada, en su camino alocado por mostrar populismo y que tenían poder y que hacían lo que querían con la Argentina, lo metieron al Congreso Nacional. Ambas cámaras, diputados y senadores, muchos de ellos votaron a favor, el voto afirmativo, para convalidar lo que quería Cristina Fernández de Kirchner. ¿Quiénes eran acá en aquel momento los diputados por Salta? ¿Quiénes eran los que con su votito fueron calladamente y votaron a favor de la estatización de YPF de este modo brutal en que lo hicieron? Sin estudiar, sin mirar, su ignorancia supina ha hecho que ni siquiera se opongan al tema y que vayan y pongan el voto allí. ¿Sabes quién votó? ¿Quiénes eran los diputados de ese momento? Olmedo, por ejemplo. Ahora es liberal Olmedo. Sin embargo, votó la reestatización de YPF del modo en que te estoy contando. Olmedo. Otra que votó, Cristina Fiore, ¿no? El Partido Renovador, que esto, que el otro, kirchnerista. Votó de esa forma Cristina Fiore. Era diputada nacional en aquel momento, al igual que Olmedo. ¿Qué otro diputado votó? Biela, el mismo que era candidato en esta elección, Bernardo Biela. Otro que votó, Yarade,
Fernando Yarade, que era economista, era miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, por su condición de contador público, podía haber investigado lo que significaba comprar eso en el mercado bursátil y no lo hizo. Prefirió el camino más corto, no enemistarse con los señores del kirchnerismo, ser disciplinado y votar como le estaban pidiendo que vote, si es que no era un voto a conciencia, elegido por él. Otro de los que votó igual, afirmativamente, fue Cosiner. ¿No? Cosiner. Otro que votó afirmativamente fue Guayar. Bueno, Guayar es un kirchnerista empedernido. Y otro que votó igual, otro kirchnerista, era José Antonio Vilariño, ¿no? Ya fallecido el hombre hoy. Quiere decir que los 7 diputados nacionales por Salta que acabo de nombrar, Olmedo, Guayar, Yarade, Vilariño, Cosiner, Fiore y Biela, votaron a favor de esto. En el Senado de la Nación, solamente hubo 3 senadores que se abstuvieron de votar. Uno de los que se abstuvo de votar fue Romero, o que votó en contra, no es que se abstuvo, votó en contra. Tuvo la lucidez Romero de votar en contra. Vamos a ver si podemos hablar con él en un momento, ¿no? Eso como para mostrarte que cuando los errores se cometen en política, no importan los partidos políticos, tampoco importan las ideologías, votan todos igual. Ahí lo tenés a Olmedo, que hoy es de la Libertad Avanza. ¿Qué haría el presidente Milei si se entera que Olmedo votó así? ¿Qué haría? Le va a meter una patada en el tuje. Es lo menos que merece. ¿Cómo puede tener un representante de ese tenor acá en Salta? ¿No? Los otros vaya y pase. Todo eso te digo como para que vos saques tus propias conclusiones. Ser kirchnerista en la Argentina no es gratis. Ser ignorante tampoco. Fíjate vos cómo se pagan estas consecuencias. Nos va a costar $16.100 millones.